Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos estimados amigos y hermanos de esta red social, de Facebook. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? A lo largo de estos días, bueno, pues por diversas, bueno, no por diversas causas, sino principalmente por motivos de salud. No pudimos estar, conectados con ustedes, ¿verdad? Transmitiendo las enseñanzas bíblicas. Verdaderamente fueron días bastante complicados en cuanto a la salud, pero gracias a Dios por su misericordia que nos ayudó a salir adelante. Y bendito sea el Señor, hoy ya estamos mejor de salud y podemos compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios. Y bueno, en este día, el título de esta enseñanza es lo más importante en los cielos y en la tierra, ¿verdad? En este día vamos a estar hablando acerca de lo que es lo más importante en el reino de los cielos y en la tierra. A veces la gente cristiana, la gente que conoce a Dios, la gente evangélica, piensa que una de las cosas más importantes es el servicio o el evangelismo. O sea, son cosas importantes y son sumamente importantes, pero hay algo que es lo más importante que puede haber, tanto en el reino de los cielos, en el universo entero, así como en la tierra. Y esto es precisamente el amor. Mire, el amor es lo más importante que puede haber para Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Y de hecho, esta es una de las verdades fundamentales que todo cristiano debería de saber, que todo cristiano debería de tener presente constantemente en su mente, porque el amor es el motor principal que hace que Dios haga o lo que hace o lo que ha hecho, ¿verdad? Y todo lo que Dios ha hecho desde el principio de los tiempos, desde la creación de los cielos y de la tierra, ha sido precisamente por amor. Algunos teólogos, algunos eruditos bíblicos dicen que cuando Dios creó al hombre, lo creó pensando en alguien con quien compartir su amor, con quien compartir su gloria, ¿verdad? Con quien compartir su grandeza y su majestad. Y fue precisamente por amor, porque quería tener una familia con la cual compartir, ¿verdad? Desafortunadamente usted sabe que las cosas, desgraciadamente por causa del pecado de Adán, la desobediencia de Adán, pues las cosas se echaron a perder. Pero aún así el amor sigue siendo lo más importante para Dios. Lo más importante es precisamente el amor. ¿Por qué? Porque el amor es el atributo principal de la naturaleza y el carácter de Dios. El amor es el motor principal en su vida, en su corazón, y es lo que en cada una de sus obras y de sus actos importantes, más importantes y maravillosos, es lo que lo ha movido, ¿verdad? Porque todas sus obras, todos sus actos más importantes, más maravillosos, más trascendentales, están basadas en el amor. Y en la palabra, mire, en la Biblia la palabra amor, la palabra que se usa principalmente para amor en el griego es la palabra ágape, el cual se traduce como amor, como afecto o benevolencia. Y de acuerdo a esta palabra griega ágape, esta palabra que está en griego, el amor puede traducirse también como amor o afecto, como acabo de mencionar, y se usa para referirse a aquel amor de tipo incondicional, en el que la persona que ama, ¿verdad? La persona que tiene amor, la persona que tiene este amor ágape, solo le importa todo lo que es para todo lo que es para el beneficio personal del individuo al cual ama, ¿verdad? La persona que ama solo le importa lo que es para el bienestar del individuo que es objeto de su amor. En este caso, todas las cosas que Dios ha hecho por el hombre, por la humanidad, las ha hecho precisamente porque le interesa el bienestar del hombre, el bienestar de la humanidad. Imagínense, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, fue tan grande su amor, su compasión, su misericordia por la humanidad, que estuvo decidido a sacrificar lo más importante que él tenía, ¿verdad? Lo más amado, importante, que es a su amado Hijo Jesucristo, y esto con el fin de darle bienestar. ¿Cuál bienestar, verdad? De perdonarlo, de salvarlo, y de que el hombre no fuera a la condenación eterna, ¿verdad? A mucha gente que nunca ha leído los textos bíblicos, no sabe o no se imagina el gran peligro que es la condenación eterna, el gran peligro, la gran tragedia y el gran dolor y sufrimiento que producirá la condenación eterna en el lago de fuego con azufre. Pero Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe y que sabe verdaderamente cómo son las cosas, la profundidad de las cosas, Dios en ese infinito y maravilloso amor decidió sacrificar a su amado Hijo Jesucristo para que el hombre tuviera la oportunidad de salvarse al arrepentirse y poner su fe en Jesús, y de esta manera pudiera evitar el tormento eterno en el infierno, en el fuego eterno.
Y mire, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor bíblico, el amor de Dios no es un mero sentimiento que pasa, como muchas veces, ¿verdad? Mucha gente dice que, por ejemplo, los matrimonios cuando se casan mientras están jóvenes o están apasionados, es un sentimiento intenso, ¿verdad? Es un sentimiento intenso, apasionado, ¿verdad? Entregado. Pero a veces ese sentimiento no es algo sólido, sino es solamente una pasión, es un sentimiento que pasa con el tiempo. Pero el amor de Dios es una acción permanente que se manifiesta y se desarrolla y desarrolla su intensidad en la medida que se va practicando el amor o se ejercita de manera incondicional y cotidiana. ¿Sí? El amor bíblico, el amor de Dios no es un sentimiento, sino que es una acción permanente, constante, que cada vez se va desarrollando más, cada vez va creciendo más, se va ejercitando cada vez más, se va fortaleciendo en la manera que nosotros lo ponemos en práctica a diario. Y mire, el amor es la expresión básica y esencial de lo que Dios es en sí mismo, porque como dice la palabra de Dios, Dios es amor, ¿sí? Él es el amor, Dios es el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el amor en la máxima expresión que pueda haber, ¿verdad? Y su amor y compasión es lo que lo ha movido a hacer cosas impresionantes. El amor de Dios en Cristo Jesús, en el Señor, lo movió a sacrificarse, a ir a un tormento horripilante, a un tormento horrendo, a un tormento de lo más doloroso que una persona podía sufrir. ¿Y todo por qué? Por tratar de salvar a una raza corrompida, asquerosa y perdida como somos nosotros los seres humanos. Porque no, discúlpeme por esto que acabo de decir, pero no me gusta dejar mentir, la raza humana verdaderamente es una raza asquerosa, es una raza perversa, maligna, traicionera, etcétera, etcétera, pero aún así el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros con el afán de salvarnos del pecado, de la maldad y darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, ¿verdad? Y el amor de Dios no solamente es sacrificial, sino que también es un amor entregado, es sufrido, perdón, y es un amor que se desborda a raudales. No hay amor más intenso, no hay amor más fluido, no hay amor tan grande como un río caudal, el río más caudaloso que pueda haber en la tierra, ¿verdad? Que el río del amor de Dios. Y mira, la mejor descripción que podemos encontrar para el amor de Dios la podemos encontrar precisamente en 1 Corintios 13, que es conocido como el capítulo del amor. 1 Corintios 13, versículo 1 al 7, ahí Dios describe cómo es el amor, y usando el apóstol Pablo, obviamente, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Usado por el Señor, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería como un metal ruidoso o como un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, no sería nada. Fíjese qué tremendo, dice el apóstol Pablo. Puedes tener todos los dones, todos los talentos, todo el dinero del mundo, ¿verdad? Pero si no amas, verdaderamente no eres nadie, no eres nada. O sea, fíjese qué importante es el amor, que aún teniendo todos estos dones, recursos, talentos, si la persona no ama de verdad, no tiene amor verdadero en su corazón, amor de Dios, delante de Dios no sirve para nada, no vale nada. Versículo 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y luego dice el versículo 4, dice, el amor es paciente y bondadoso. Perdón. Perdón, el amor no es celoso, el amor no es fanfarrón ni orgulloso, ni es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Qué maravilloso es el amor verdaderamente, el amor y el amor de Dios, porque mire, todo amor que pueda existir en los cielos y en la tierra es obra de Dios, es la expresión de Dios. De hecho, cuando una persona ama, está manifestando una parte del carácter y de la naturaleza de Dios. Yo sé que a causa del pecado, ¿verdad? El hombre se volvió un ser híbrido, o sea, mezclado entre la naturaleza espiritual de Dios y la naturaleza corrompida del pecado
la naturaleza de Satanás, ¿verdad? Y a partir de que Adán y Eva pecaron, el pecado se entremezcló, ¿verdad? Con la esencia espiritual con la cual Dios creó al hombre. Y a partir de ese momento el hombre tiene tanto la capacidad de amar, como tiene también la capacidad de odiar, ¿verdad? De hacer lo malo. Pero cada vez que nosotros amamos, cada vez que nosotros somos bondadosos, compasivos, misericordiosos con la gente, estamos expresando una parte del carácter y de la naturaleza con la cual Dios creó al hombre, ¿verdad? Y me encanta esta descripción acerca del amor y las características básicas del verdadero amor de Dios, los cuales, como dice en el texto bíblico, por ejemplo, dice que el amor es paciente. El verdadero amor siempre va a ser paciente, va a ser tolerante. El verdadero amor es bondadoso. El amor no es celoso, no tiene envidia, ¿verdad? Cuando una persona verdaderamente tiene amor en su corazón, amor de Dios en su corazón, nunca será envidioso, nunca se podrá celoso de que tu amigo, tu amiga, ¿verdad? Tu cónyuge tenga otros amigos, obviamente en buenos términos, ¿verdad? Porque hay gente que dice que ama, pero es sumamente envidiosa o sumamente celosa, y eso no es amor verdadero, eso es egoísmo. Luego dice que el amor no es fanfarrón, ¿verdad? El amor no es orgulloso, no es ofensivo. Cuando una persona verdaderamente ama en el amor de Dios, en el amor de Cristo, nunca jamás va a ser ofensivo con los demás. Y luego dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, o sea, no es intransigente, sino que es bondadoso, es paciente, es tolerante. Luego dice, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Esto es algo muy importante. Cuando una persona verdaderamente está llena del amor de Dios, jamás y nunca va a estar recordando o rumiando su resentimiento, ¿verdad? El pasado, y acordándose que me hiciste, me dijiste, tal día me lastimaste, sino que al contrario. ¿Por qué? Porque el amor de Dios llena su corazón y le hace pasar por alto las ofensas. Luego dice que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Cuando una persona verdaderamente está llena del amor de Dios, del amor de Cristo, esta persona jamás y nunca va a estar contenta porque la injusticia, ¿verdad? Porque se comete injusticia, sino que al contrario va a estar contento cuando haya justicia, cuando haya paz y cuando haya verdad. Luego dice, el amor nunca se da por vencido. El verdadero amor es como, por ejemplo, el amor de los padres, ¿verdad? Los padres pueden tener un hijo sumido en las adicciones, sumido en el alcohol, en el pecado. Pero el papá, la mamá, ¿verdad? Jamás y nunca se va a dar por vencido. Siempre va a tener la esperanza en su amor de que su hijo o su hija salga adelante de esas adicciones, adelante de esos problemas, y que su vida esté bien. Por eso es que el amor verdadero nunca se da por vencido. El amor verdadero jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas, siempre espera lo mejor de las personas y de Dios. Cuando una persona está llena del amor de Dios, no sé si ha visto que le dicen, es que mira, fulano te puede traicionar, ¿verdad? Fulano te puede hacer esto, te puede hacer el otro. Y cuando la persona está llena de amor, responde de tal manera que no es porque sea tonto, no es porque sea ingenuo, sino porque cuando hay amor verdadero, la gente siempre tiene esperanzas de que las personas den lo mejor, puedan dar lo mejor. Y luego por último dice, el amor se mantiene firme en todas circunstancias. Cuando hay un amor verdadero, puede ser que alguien te lastime, alguien te haga irritar por algo, alguien te enoje, pero habiendo amor de verdadero, siempre, siempre ese amor se va a mantener constante, se va a mantener invariable. A pesar de las circunstancias, puede haber molestia o enojo, pero cuando hay amor verdadero, siempre se va a mantener firme, estable. Y mire, y es que en base a estas características que estamos viendo acerca del amor, que el Señor Jesucristo en una ocasión le ordena algo a sus discípulos, algo muy importante, sumamente importante, que era trascendental para el bienestar, la estabilidad y la salud de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia de Jesús, cuando el Señor Jesucristo partía a los cielos. Y esto está precisamente en Juan capítulo 13, versículo 33 al 35, en los últimos días o los últimos momentos que el Señor Jesucristo está con sus discípulos antes de ser arrestado y de ser crucificado. Y en el capítulo 33 de Juan 13, el Señor les dice algo a sus discípulos. Les dice, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no podrán ir a donde yo voy. O sea, está hablando de que cuando él fuera arrestado, ¿verdad? Él sería llevado ante los tribunales y posteriormente sería llevado al sacrificio.
y ellos no podían estar ahí, ¿verdad? Porque no era para ellos eso era solamente para él. Versículo 34 les dice el Señor, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Dice, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. El Señor les está diciendo, en la manera que ustedes se han dado cuenta, en la medida que ustedes se han dado cuenta cómo yo los he amado, de manera intensa, de manera profunda, de manera sacrificial, de manera amorosa, bondadosa, filial, apasionada, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, así ustedes se deben de amar los unos a los otros. Dice él, y luego dice el versículo 35, dice, el amor que tengan unos por otros será la muestra ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjense qué importante. Primero que nada les ordena que ellos debían de tener un amor tan intenso como el amor que el Señor Jesucristo había tenido por ellos a lo largo de 3 años que habían estado con él. Y mire, nosotros leemos estas palabras y verdaderamente, le voy a serle sincero, a veces cuando leemos la Biblia, leemos las cosas de una manera tan fácil, ¿verdad? Tan somera, que no alcanzamos a comprender el contexto y la profundidad de todo lo que hubo atrás. Pero yo creo en un criterio muy personal y de todo corazón, que esos 3 años y medio que los discípulos estuvieron conviviendo con el Señor Jesucristo todos los días, yo creo que lo que vieron siempre de parte de él, a excepción de algunos momentos en los cuales él se irritó con ellos, porque eran medios tercos, a veces medios necios y cabezones, y los sacaban de sus casillas, yo creo que ellos siempre vieron su amor. Su maravilloso, su profundo e intenso amor de Dios que tenía por ellos, sobre todo la compasión y la misericordia, porque imagínense, Él como Dios santo, como Dios puro, como Dios justo, verdaderamente tenía que tener mucho amor para poder tratar con unos simples seres humanos tercos, necios, rebeldes y cabezones. Verdaderamente hay que tener amor y compasión, ¿verdad? Porque Dios como un ser perfecto, ¿verdad? Como un ser perfecto, como un ser infalible, como un ser que todo lo sabe, ¿verdad? Que todo lo hacía perfecto y que esperaba, obviamente, que ellos hicieran las cosas bien, pues verdaderamente cada vez que se equivocaban, cada vez que cometían un error, cada vez que la regaban, como decimos aquí en México, yo creo que verdaderamente el Señor les manifestaba profundamente su amor, no solamente su amistad, sino su amor, su compasión y su misericordia. Yo creo que ellos siempre vieron amor en el rostro de Jesús, hacia ellos, ¿verdad? Y primero que nada les recuerda y les ordena que así como Él les había amado, de la misma manera en que Él les había amado, Él les ordena que se amaran los unos a los otros con un amor intenso, profundo, sacrificial y entregado. Y de ahí les advierte, ¿verdad?, que en base a la intensidad de su amor, del amor de unos por otros, esa sería la muestra al mundo de que ellos eran sus discípulos, de que ellos eran sus seguidores. O sea, la gente podría identificarlos como discípulos de Jesús por la manera en que ellos se amaban los unos a los otros. Y mire, no sé si usted lo sepa, pero los historiadores bíblicos dicen que de hecho la etapa de la era primitiva, la iglesia cristiana ha tenido varias etapas y una de ellas es la etapa primitiva, que tiene que ver por ahí del primer siglo y una parte del segundo siglo, pero se dice que la etapa de la iglesia, una etapa de la iglesia primitiva, la primera etapa, el amor era el sentimiento más marcado entre los primeros discípulos de Jesús. El amor era lo más marcado, era lo que más se manifestaba entre ellos, en su trato entre ellos, ¿verdad? Dentro de la comunidad cristiana del primer y segundo siglo, los historiadores bíblicos dicen que se manifestaba un intenso, profundo y marcado amor filial entre cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Este amor que no solamente se manifestaba con expresiones de afecto, sino que también se manifestaba en la forma que se trataban entre los discípulos, ¿verdad? En su cuidado y en su afecto los unos por los otros, o sea, su cuidado, su atención entre hermanos, ¿verdad? Y esto hacía que la iglesia fuera verdaderamente una familia. ¿Qué familia? La familia de Dios,
en la cual cada miembro de la iglesia sentía y expresaba su amor hacia su hermano a través de actos precisamente de amor, ¿verdad? Actos que se manifestaban en sacrificios desinteresados, comunidad solidaria y una profunda conexión espiritual entre ellos, ¿verdad? Entre los unos con los otros. Y este amor también se manifestaba en algo que se le conoce como los ágapes. Los ágapes eran las fiestas del amor, ¿verdad? Eran reuniones en las cuales se hacían convivios, ¿verdad? Eran cultos, eran reuniones, eran asambleas en las cuales se hacían convivios. Los ágapes principalmente estaban marcados por ser convivios en los cuales los hermanos convivían entre ellos, compartían la comida, pero también compartían el tiempo, compartían sus cargas, compartían sus aflicciones, sus preocupaciones, sus dudas, ¿verdad? Y se servían mutuamente los unos a los otros. A esto se le conocían como los ágapes. Eran tiempos maravillosos verdaderamente en la iglesia. Yo sé que en la actualidad tenemos ágapes, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Después del culto, sobre todo cuando se lleva a cabo la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero yo creo que los ágapes del primer siglo no tienen punto de comparación y de referencia con los ágapes que se hacen en la actualidad. Dicen los historiadores que eran tiempos maravillosos, tiempos en los cuales había una convivencia, una confraternidad tan plena, tan amorosa, tan intensa entre los hermanos, ¿verdad? El amor se desbordaba por todos lados, ¿verdad? Y en esos ágapes también se compartían recursos materiales, porque acuérdense que en aquel entonces mucha gente que se convirtió a Cristo empezaron a ser perseguidos y aún despojados por la familia y por las autoridades por causa del nombre de Jesús. Y en esos ágapes, la gente que estaba pasando necesidad porque había sido desplazada, los mismos hermanos les proveían económicamente, ¿verdad? Les proveían recursos materiales para su sostenimiento de tal manera que no tuvieran pobreza ni escasez entre ellos. Y se apoyaban mutuamente, tal como lo describe en el libro de los Hechos, donde se compartía el pan, y no solamente se compartía el pan, sino también se compartían las necesidades económicas y materiales. Y todas estas prácticas verdaderamente estaban basadas en el amor incondicional de Dios, que estaba presente en sus corazones y que ellos veían como un mandato, un ordenamiento de parte del Señor, de algo que debía de estar constantemente presente entre ellos, el amor de Dios, ¿verdad? De una forma activa y sacrificial. Por lo cual, la iglesia cristiana primitiva, de acuerdo a los historiadores bíblicos, se dice que era verdaderamente una comunidad fraternal con profundos lazos íntimos de cariño y de afecto. Y prácticamente, como decimos aquí en México tenemos una frase, ¿verdad? Que se dice que se quitaban la camisa para dársela al hermano, ¿verdad? Aquí en México hay un dicho donde dice, no, pues fulano prácticamente se quitó la camisa para dársela a Perengano, ¿verdad? O sea, era prácticamente decir, me quito el pan de la boca para dártelo a ti, para que no pases necesidad, para que no pases hambre, para que no pases escasez, ¿verdad? Fíjense que es muy importante. Y había un amigo mío que decía que el amor no solamente se debe decir con palabras, o sea, no solamente se le debe decir a la gente, amado hermano, amado amigo, te quiero mucho, te amo mucho en el amor de Cristo, sino también el amor se debe de materializar. O sea, ¿cómo se debe materializar? Económicamente, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, si ves que tu hermano está pasando alguna necesidad, no solamente lo despidas y le digas que Dios te bendiga, que te vaya bien, no, sino ayúdalo. Eso lo dice en el libro de Proverbios y eso lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, si ves que tu hermano está pasando necesidades, no solamente lo bendigas y que Dios te bendiga, ¿verdad? No, ayúdalo económicamente, porque ahí verdaderamente se manifiesta el amor. Es como en las familias. En una familia, ¿verdad? Donde se dicen los miembros de la familia que se quieren mucho, que se aman, que se aprecian, pero no hay apoyo entre ellos, no hay solidaridad, no hay compañerismo. Estás viendo que papá, que mamá, que uno de tus hijos, uno de tus hermanos está pasando por algún problema, alguna dificultad, tiene algún problema o dificultad y no lo ayudas, pues verdaderamente por mucho que grites a los cuatro vientos 20,000 horas al día que lo amas, y si no lo ayudas, verdaderamente no estás manifestando tu amor por tu familiar, ¿verdad? Por tu congénere. Porque un amor que se grita a los cuatro vientos, pero no se lleva a la práctica a través de acciones, a través de actos,
actos concisos y verdaderos, pues solamente es hipocresía. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago, que la fe sin obras está muerta. Hay gente que dice que tiene mucha fe, pero no tiene obras, o sea, no apoya a nadie, no ayuda a nadie. Y bueno, verdaderamente, como decía yo, la iglesia era una familia. Y la iglesia cristiana primitiva verdaderamente cumplió al pie de la letra el mandato del Señor de amarse los unos a los otros, tal como Dios los había amado, y esto a través de actos concisos y verdaderos, actos palpables. Y de acuerdo a muchos historiadores bíblicos, se dice que en aquel entonces, en la etapa de la iglesia, la etapa primitiva de la iglesia, o la iglesia primitiva, se dice que había muchas persecuciones, ¿verdad? Había mucho sufrimiento, mucha aflicción, ¿verdad? Pero la iglesia era de tal manera en cuanto al amor, que para los cristianos era un verdadero placer, era un verdadero deleite, era un verdadero consuelo, era un verdadero ánimo pertenecer a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo, en medio de un mundo persecutor y opresor por el simple hecho de ser discípulos de Jesús. O sea, era un lugar de refugio, era un lugar, la iglesia, la congregación, la iglesia, era un lugar a donde podían llegar los cristianos que estaban siendo maltratados, perseguidos, ultrajados por el nombre de Jesús. Era un lugar donde podían llegar a refugiarse, a llorar, a recibir consuelo, a recibir ánimo, y aparte de eso, ¿verdad? Era un lugar donde podían llegar, sabían que podían llegar ahí para recibir apoyo en lo que necesitaban, en comida, en dinero, en cosas para seguir subsistiendo. Verdaderamente la iglesia era una familia. La iglesia era un lugar donde eran sanadas las heridas infligidas por el mundo y que de la gente que los perseguía y los maltrataba. Ahora bien, escuche, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando hacemos una lectura y un análisis de este tema, podemos encontrar que cuando una persona está llena del amor de Dios verdaderamente, podemos decir que esa persona tiene verdaderamente la salvación y la vida eterna. Porque una persona que dice que está llena del amor de Dios, o que dice que ama a Dios y que ama a sus hermanos, pero no hace nada por ayudar a nadie, pues no se puede decir que tiene verdaderamente salvación y vida eterna. Entonces, una persona cuando está llena del amor de Dios, verdaderamente se manifiesta que tiene la salvación y la vida eterna. Una persona también cuando está llena del amor de Dios puede y tiene verdaderamente una comunión real con Dios por medio del amor y la obediencia. Una persona que está llena del amor de Dios puede manifestar un estilo de vida santo y amoroso para con cualquier persona que le rodee, porque el amor verdadero, el amor de Dios, jamás y nunca va a buscar hacerle daño a la gente que le rodea. Y una persona que está llena del amor de Dios puede amar incondicional y profundamente tanto a los hermanos de la iglesia como a cualquier persona en el mundo, o sea, a su prójimo. Y mire, no sé si usted lo sepa, esto, no sé si lo ha entendido, lo ha discernido a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, pero uno de los grandes secretos, por qué la iglesia cristiana primitiva fue tan exitosa en la obra de Dios y por qué tuvo tanto poder, ¿verdad? Poder manifestado, derramado de parte del Espíritu Santo. Pues esto fue precisamente porque el amor de Dios residía no solamente, sino que también se manifestaba plena y totalmente entre los hermanos de la primera era cristiana o del primer periodo, ¿verdad? La iglesia cristiana primitiva. Cuando la iglesia estuvo llena del amor de Dios, las palabras del Salmo 133, ¿verdad? Se volvieron una realidad, ¿verdad? Porque donde hay amor, hay paz y hay armonía, ¿verdad? Cuando hay amor verdadero, hay amor, hay armonía entre los hermanos, y eso hacía que el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios fluyeran poderosamente en la iglesia. La iglesia cristiana primitiva, escuchen, no era poderosa en el Espíritu tanto porque hubieran tenido un sano adoctrinamiento de parte de Dios, de parte del Señor, ¿verdad? No era porque tuvieran mucho activismo religioso, no era tanto porque conocieran a profundidad los secretos, los misterios del reino de los cielos, sino que el poder y la efectividad de la iglesia en la obra de Dios, en la gran comisión, era debido a que ellos estaban llenos del amor.
porque el amor es la base espiritual fundamental sobre la cual el Espíritu Santo se puede mover poderosamente en un grupo, en una congregación o en la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Y no sé si usted lo sepa, pero con el paso del tiempo la iglesia, el cuerpo de Cristo empezó a experimentar un enfriamiento espiritual, ¿verdad? Y ese enfriamiento espiritual fue un enfriamiento de amor. Se dice que el enfriamiento de amor en la iglesia cristiana primitiva no fue en un evento único y repentino, ¿sí? No sé si usted lo sepa, pero después del primer siglo, de la era primitiva de la iglesia, empezó a haber un enfriamiento, empezó a haber un declinamiento en cuanto al amor, ¿verdad? Y también obviamente a la espiritualidad. Y esto no fue repentino, esto no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que comenzó a manifestarse incluso desde la era apostólica, ¿verdad? Finales de la era apostólica, finales del primer siglo, tal como se muestra, ¿verdad? Tal como hay evidencia en los escritos de Apocalipsis 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Cuando el Señor le dice ahí al pastor principal, al ángel de la iglesia de Éfeso, dice, mira, eres una eminencia, eres una chulada como ministro, eres un teólogo de primera, eres una apologeta de primera, que expone a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. O sea, verdaderamente ni siquiera has negado mi nombre, aún de que has pasado por mucho sufrimiento y persecución. Pero le dice el Señor, pero una sola cosa tengo contra ti, una sola cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Otras versiones dicen que ya no me amas ni se aman entre ustedes como me amaban al principio. Y esto es algo tremendo, es algo tremendo. Usted puede ser un súper erudito bíblico, puede ser un súper ministro de culto, ¿verdad? Puede ser la persona más capaz para levantar iglesias, para plantar iglesias, levantar iglesias, para establecer sana doctrina, para establecer ancianos en la iglesia, ¿verdad? Tener la mejor efectividad ministerial que puede haber en todo el mundo. Pero si usted y yo no tenemos amor, estamos totalmente perdidos. Perdidos y somos desagradables delante del Señor. Ahora escuche. Hay algunas causas principales de este enfriamiento gradual del amor en la iglesia. Aunque usted no lo crea, la iglesia cristiana primitiva evangélica, esa iglesia levantada por el Señor y llena de amor, con el paso del tiempo se empezó a enfriar, se empezó a enfriar, se empezó a enfriar en cuanto al amor. Y para esto, de acuerdo, ¿verdad?, con los estudios bíblicos, hay ciertas causas, 3 causas principalmente que propiciaron el enfriamiento del amor en la iglesia. Número 1, y que fue la causa principal, fueron las constantes herejías con las cuales atacaron los falsos maestros al cuerpo de Cristo, empezando desde la etapa primitiva, de la era primitiva. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 17, dice el apóstol Pablo, dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18, dice, pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena. Entre esta gente está Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Y fíjese qué tremendo. Estas, desgraciadamente, la causa número 1 del enfriamiento del amor entre los hermanos en la iglesia, entre los miembros del cuerpo de Cristo, fueron precisamente las divisiones, las herejías, las falsas doctrinas. ¿Qué hace una herejía? ¿O qué es una herejía? Bueno, una herejía es una enseñanza diferente a la enseñanza que había sido estandarizada, ¿verdad? Que había sido establecida y estandarizada como sana doctrina. Es una enseñanza extraña. Es un evangelio también apócrifo, un evangelio extraño al original que había sido compartido por el Señor Jesucristo y posteriormente por los apóstoles en la era apostólica. Y desgraciadamente estas herejías, la palabra herejía en el griego es la palabra jairesis, que significa división, pero también significa predilección especial, ya sea por una verdad o por una mentira, una falsa enseñanza. Y las herejías desgraciadamente tienen el potencial y tienen el poder
para causar divisiones constantes y rencillas entre los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estos verdaderamente, constantemente el diablo, los herejes o los falsos profetas o los falsos maestros, provinieron, como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola de la cizaña, ¿verdad? Del trigo y la cizaña en Mateo 13. Los falsos maestros fueron impulsados, fueron introducidos en el cuerpo de Cristo precisamente por Satanás para dividir a la iglesia. Porque el diablo sabe perfectamente que cuando mete una enseñanza diferente, una falsa doctrina, una herejía, como se le llama, esa herejía va a producir división entre el modo de pensar de los hermanos. Y una vez que se rompe la unidad y la armonía a través de una herejía, a través de una falsa enseñanza, se van a formar partidos. O sea, la gente va a tomar partido, ¿verdad? Va a tomar ya sea un lado o se va a jalar para el otro, y eso obviamente va a causar rencillas, va a causar odios, resentimientos, pleitos y divisiones dentro de la iglesia, ¿verdad? Y desafortunadamente los falsos maestros usados por el diablo lograron hacer que las iglesias se separaran al enseñar falsas doctrinas, y de esta forma rompieron la perfecta unidad, armonía y afecto fraternal. Y eso hizo que el amor entre los hermanos empezara a desmoronarse o empezara a contaminarse con odio, con rencor y resentimiento, con dolor sobre todo, ¿verdad? Porque por un lado los hermanos que estaban en la sana doctrina, llenos del Espíritu, ¿verdad?, fueron lastimados y fueron grandemente heridos por los herejes y por los hermanos que se fueron con ellos. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su corazón ellos hubieran deseado con todo su corazón que los hermanos que siguieron a los falsos profetas no se fueran con ellos, ¿verdad? Y los hermanos que cayeron en la trampa de los falsos profetas, ¿verdad?, de los apóstatas que predicaban herejías, falsas doctrinas que provocaban divisiones, pues les fueron, como se dice vulgarmente, les llenaron el buche de piedritas, o sea, les llenaron la mente y el corazón de mentiras, pero no solamente de mentiras, sino también de odio y resentimiento hacia el resto de los hermanos de la iglesia. Y eso hizo y hace hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy que haya dolor, que haya amargura, que haya resentimiento, que haya frialdad y muerto espiritual en medio de la iglesia, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy se siguen predicando herejías. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero el cristianismo evangélico actual está dividido en sectas evangélicas que hoy son conocidas como denominaciones. De acuerdo a primera de Corintios capítulo 1, las denominaciones es algo que está prohibido y que es un grave pecado en contra de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿cómo es esto que yo escucho que ustedes están divididos? Unos dicen yo sigo a Pablo, otro a Apolos, otro a Pedro, y yo sigo a Cristo. O sea, Cristo no está dividido, ¿verdad? ¿Por qué está prohibido el sectarismo o el denominacionalismo en la iglesia? Porque eso es una obra de la carne. El sectarismo es una obra de la carne sobre la cual Satanás opera efectivamente. Una vez que el diablo logra meter o ha logrado meter una herejía en una iglesia, en una congregación, en un grupo, en el movimiento cristiano, está, primero que nada, está rompiendo la unidad. Número 2, al romper la unidad, el poder del Espíritu Santo se va a ver minado. Número 3, ¿verdad?, va a provocar odio, resentimientos y amarguras. Y no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero luego hay unos pleitos y una división entre por ejemplo, entre los líderes, pastores, ¿verdad?, que son del movimiento de reforma, o sea, pastores que son bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, ¿verdad?, luteranos, con los pastores pentecostales, ¿verdad? Los pastores pentecostales dicen por un ejemplo, que la alabanza debe ser fluida, que la alabanza debe ser movida, con aplausos, con danza, tal como dice la Biblia, ¿verdad? Pero como los pastores reformados tienen una herencia católica, el catolicismo siempre tuvo un ascetismo muy marcado. O sea, que una de las cosas que hace el ascetismo es el rechazo a las emociones, el rechazo a la efusividad, ¿verdad?, a manifestar las emociones, porque eso es ascetismo, era el ascetismo griego. Entonces dicen, no, es que la alabanza debe ser tranquila, pausada, sin expresiones carnales, ¿verdad? Porque eso no es de Dios, eso es carnal. Y ahí están en unos pleitos y divisiones. ¿Quién tiene la razón? Bueno, la razón la tiene la Biblia. La Biblia dice que la alabanza debe ser con alegres danzas, con aplausos, con gritos de júbilo, con alegres danzas, que ya lo acabo de mencionar, ¿verdad?
y debe ser fluida, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están los pleitos por tonterías y estupideces doctrinales, que lo único que hacen es producir división en el cuerpo de Cristo. No sé si usted lo sepa, pero la iglesia está en una tremenda decadencia, no solamente moral, no solamente de amor, sino está en una tremenda decadencia del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y la razón principal por la cual hay una gran ausencia del poder del Espíritu Santo realmente y verdaderamente, no las payasadas y faramayas que se hacen en muchos grupos carismáticos, donde la gente tiembla, se cae, ¿verdad? Van, la tocan y se desmaya. Porque esos son manifestaciones, hay muchas manifestaciones que son de emocionalismo y hay otras que son manifestaciones de origen diabólico procedentes de la metafísica carismática neopentecostal, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que la iglesia tiene un gran déficit en cuanto al poder y la gloria de Dios real y verdadero. Y la causa principal son las divisiones que hay dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por las herejías, lo cual, lejos de ayudar a que la iglesia crezca verdaderamente y crezca unida en el amor y el poder de Dios, lo único que hacen estas divisiones, estas herejías, o lo único que ha hecho Satanás a través de estas herejías al contaminar el cuerpo de Cristo es precisamente matar el amor. Que la iglesia se enfríe, que la iglesia esté muerta de amor, pero también que esté, a través de eso, el diablo sabe perfectamente que la iglesia va a estar vacía del poder, porque como acabo de mencionar, la causa principal por la cual la iglesia fue tan poderosa en la etapa primitiva fue precisamente porque ellos estaban aglutinados, íntimamente amalgamados por el amor de Dios que se manifestaba entre ellos. La segunda causa por la cual vino un enfriamiento del amor a la iglesia en la etapa primitiva, en la etapa del primer siglo y del segundo siglo, fue por la rutina, la costumbre y la automatización en el servicio, en la obra ministerial. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, se escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. El ángel de la iglesia de Éfeso, como todos los ángeles aquí, son los pastores principales. Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Yo sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero escuche lo que dice el versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra, una sola cosa tengo contra ti, dice otra versión, que no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira de dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Mire, algunos historiadores bíblicos dicen que las iglesias de Asia, las iglesias de Apocalipsis, eran unas verdaderas lumbreras. Eran unos verdaderos faros en medio de tanta oscuridad espiritual y moral que había en aquel entonces. Y uno de los líderes, de los pastores más adelantados de su tiempo, más poderosos ministerialmente en la obra, ¿verdad? En la doctrina, en la apologética, o sea, en la defensa de la sana doctrina del Evangelio, era precisamente el pastor de la iglesia de Éfeso. Y era una chulada, una eminencia como ministro, ¿verdad? Como ministro, como pastor, como líder de líderes, ¿verdad? Una eminencia para hacer iglesia, para hacer obra de Dios. Y todo parecía muy bien, ¿verdad? Pero Dios que conoce todo, el Señor que conoce lo más íntimo y profundo del corazón, le dice, mira, eres una eminencia, eres una chulada, ¿verdad? Pero una sola cosa tengo contra ti, que has abandonado tu primer amor, que ya no se aman entre ustedes, ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como me amabas al principio. ¿Por qué? Porque todo se había vuelto automatizado, la costumbre, no sé si usted lo sepa, pero cuando usted se mete por mucho tiempo en el ministerio y descuida usted su comunión íntima con Dios y su comunión con los hermanos y todo se vuelve trabajo ministerial, llega el momento que el amor a Dios, el amor para Dios, el amor con Dios y el amor entre los hermanos empieza a enfriar, ¿sí? Y el error más grande de la iglesia de Éfeso y de su líder principal fue precisamente enfrascarse en la rutina y en el acostumbramiento al éxito de la obra de Dios.
Iban de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero cada vez se estaban alejando cada vez más del amor. Se estaban olvidando cada vez del amor. Hasta que llegó el momento en que todo lo que hacía lo hacía solamente por costumbre, por obligación, por responsabilidad y porque sabía que tenía que servirle al Señor, ¿verdad? Al ser llamado por Dios, al ser llamado por el Señor Jesucristo, pues sabía que no podía dejar de servirle. Era su obligación, pero ya no lo hacía por amor, o sea, lo hacía solamente por obligación, por responsabilidad y quizás por tener éxito, quizás porque las cosas se hicieran bien hechas. Pero de acuerdo a lo que le dice el Señor, todo lo que hacía ya no lo hacía por amor. El amor en su corazón había salido, ¿verdad? El éxito y la prosperidad habían entrado habían entrado por la puerta, pero el amor había salido por la ventana de su corazón, ¿verdad? Ya no lo hacía por amor ni por gratitud al Señor verdaderamente, ¿verdad? Y mire, a mucha gente le pasa al principio de su vida cristiana, ¿verdad? De su vida espiritual en Cristo, que todo lo hacen por amor, que están sumamente enamorados y agradecidos del Señor Jesucristo por haberlos perdonado, por haberlos salvado del pecado, por haberlos transformado, ¿verdad? Y les sirven con mucho amor. Hacen las cosas verdaderamente con amor, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, a veces el activismo ministerial, a veces la excesiva carga eclesiástica y ministerial hace que la gente se vaya agotando espiritualmente, ¿verdad? Y sobre todo cuando te empiezas a enfocar más y más y más en el activismo religioso, en el activismo ministerial, y empiezas a descuidar tu comunión íntima con Dios. Porque le pasa a muchos ministros de culto, eso es lo que les pasa. Y van teniendo éxito, van teniendo glorias, van teniendo avance en la obra, etcétera, etcétera, pero cada vez se van alejando más de su relación y su comunión íntima con el Señor. Hasta que llega el amor, que pierden tanto el amor, llega el momento, hasta que llega el momento que pierden tanto el amor como la gratitud por Dios, ¿verdad? Ahora, otro factor que contribuye a la muerte del amor a Dios y a la muerte del amor entre los hermanos es sustituir precisamente activismo religioso por la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Que es lo que acabo de mencionar. O sea, desgraciadamente mucha gente cristiana, ancianos en la fe, líderes y pastores empiezan a sustituir su comunión íntima con Dios por activismo y piensan que a través de eso, entre más éxito van teniendo, piensan que están bien con el Señor, piensan que están bien con Dios y no es así. Porque si no tenemos cuidado, ¿hay que servir al Señor en la obra? Claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero para Dios es mucho, mucho más importante la comunión íntima y diaria con Él. Los tiempos de intimidad, los tiempos de profundidad en los cuales estamos en su presencia. Estamos amándolo, adorándolo y a su vez Él nos está retroalimentando con su presencia, con su espíritu, nos está vivificando. Tercer cosa que mató el amor, ¿verdad? Empezó a matar el amor en la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Y que seguimos batallando hasta el día de hoy, porque déjame decirle una cosa, y es feo decirlo, pero hay muchas iglesias, congregaciones y cristianos en la actualidad que podemos tener una apariencia muy religiosa de amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga pastor, sierva, etc. Pero es solamente una fachada de hipocresía porque por dentro estamos totalmente muertos en el amor. Tercer factor por el cual el amor en la iglesia se empezó a morir después de la etapa de la iglesia cristiana primitiva fue por los falsos o es por los falsos y malos pastores y líderes evangélicos que hubo desde ese entonces y hasta el día de hoy sigue existiendo. Ezequiel capítulo 34 versículo 1 al 6 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: hay de ustedes los pastores de Israel que solo se cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben de cuidar de los rebaños? Ustedes, sin embargo, ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no venan a las heridas de las que se quiebran una pata, ni regresan las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de los que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo.
Y así mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni se pregunte por ellas. Y mire, es feo decirlo, es muy feo decirlo, pero en la actualidad, hoy en día, es cada vez más común ver a mucha gente que está ocupando puestos de liderazgo, ¿sí? Que yo creo que para empezar ni siquiera tienen un llamado verdadero, sino que están ahí porque son compadres o amigos del pastor, ¿verdad? O porque son familiares del pastor o es el hijo del pastor principal, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad es muy común ver a gente que está ocupando un puesto de liderazgo que no tiene ni el más mínimo amor ni interés genuino, ¿verdad? Un genuino interés y amor por las ovejas, sino que solamente están usando a las ovejas para alcanzar sus intereses mezquinos. Mucha gente que está en las iglesias usa a la congregación, usa a las ovejas, porque saben que a través de ellas, ¿verdad? A través de un cierto número de personas van a poder alcanzar los anhelos, los deseos y sus intereses mezquinos. Y son de aquellos que, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, como los fariseos, que, ¿verdad? Que recorren cielo, mar y tierra para tener más adeptos, y una vez que hacen un adepto, un fariseo, ¿verdad? Dice, lo vuelven peor que ustedes, más merecedor del infierno, ¿verdad? Y mucha gente evangélica en la actualidad quiere tener cada vez más gente, quiere tener el grupo más grande, la iglesia más grande, pero no porque les interese la salud espiritual ni el bienestar de las ovejas de su iglesia, sino porque los usan solamente para alcanzar sus intereses mezquinos y egoístas. Cada día, escuche, es más recurrente que muchos líderes evangélicos solamente ven a la gente como un número que les puede proporcionar ciertos beneficios como recursos económicos, prestigio, reconocimiento, y que los pueden ayudar a alcanzar sus fines egoístas, ¿sí? Usted sabe, una iglesia entre más grande sea, no estamos diciendo mentira, entre más grande sea la iglesia, los pastores, los líderes van a tener más recursos económicos, más diezmos, más ofrendas, y al tener más diezmos, más ofrendas, pues para empezar el pastor va a tener una estabilidad económica más firme, más sólida, ¿verdad? Porque desgraciadamente hay mucha gente evangélica que está en un puesto de liderazgo que solamente están usando el ministerio, están usando el cristianismo, el evangelio como una fuente de ganancia para beneficio personal y no para cumplir con los propósitos principales por los cuales existe la iglesia, por los cuales el Señor estableció la iglesia en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Usted y yo conocemos por decenas y si no es que cientos de falsos profetas, falsos maestros, que lo único que hacen es ver a la gente como un número que les va a proporcionar beneficio. Por lo tanto, cuando la gente se da cuenta que no hay un amor verdadero y un interés genuino y desinteresado por ellos, la gente se va decepcionando cada vez más, ¿verdad? Y de esa manera su corazón se va llagando más, se les van haciendo más heridas, ¿verdad? Y eso va matando la fe y el amor de Dios en sus corazones. Mire, una de las cosas más feas y horribles que le pueden pasar a un cristiano, a la gente, es que se sientan usados por el pastor, que se sientan usados por el líder, por aquella persona que se supone que los debe de amar, ¿verdad? Que debe estar al pendiente de ellos de manera incondicional, de manera amorosa y desinteresada, ¿verdad? Velando por su bienestar personal. Ahora, no digo que todos los pastores y líderes cristianos en el mundo sean malos. Hay buenos pastores, hay buenos líderes que verdaderamente ven a sus ovejas con mucho amor y se interesan mucho por ellos, están al pendiente de ellos. Pero en la actualidad cada vez es más común ver a gente que anda buscando tener un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero no para ayudar a la gente, no para alcanzar a los perdidos, sino para beneficio personal de ellos. ¿Sí? Y cuando la gente se siente usada, ¿verdad? Se sienten son un objeto para ellos, pues la gente se empieza a decepcionar, se empieza a entristecer, y una de las cosas que se va muriendo, que van matando dentro de ellos es precisamente el amor, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, pero en la actualidad hay líderes y ancianos en las congregaciones evangélicas que solo, escuche,
Esto es tremendo y de veras que ¿cómo se le podría llamar? Es vergonzoso, a lo mejor no tanto criminal, pero es vergonzoso, verdaderamente, es ignominioso, da vergüenza, ¿verdad? Hasta decirlo da vergüenza, pero hay mucha gente cristiana, evangélica, líderes y ancianos que solamente se ponen en contacto con la gente de la iglesia, con cristianos, cuando tienen interés por algo de ellos, ¿verdad? Necesitan algo de ellos, ¿sí? Se ponen en contacto cuando necesitan que les den ofrendas, que les den diezmos y ofrendas para la obra, ¿verdad? Para alguna actividad que van a hacer, o necesitan apoyo de parte de la gente, o tienen la necesidad de llenar un evento evangélico, un evento cristiano, y es el único momento en el cual se acercan a la gente, ¿verdad? Los buscan por teléfono, los van a buscar a su casa, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Mira, te invitamos a la confraternidad que va a haber, ¿verdad? Te invitamos al aposento que va a haber, te invitamos a la reunión de líderes que va a haber, ¿verdad? Y es el único momento en el cual los buscan. Pero de ahí en fuera pasan sus eventos y jamás y nunca se vuelven a parar por sus casas, o jamás y nunca los vuelven a buscar. Y es el único momento. ¿Y por qué? Precisamente porque no hay amor en ellos. Y esto hace que el amor de Dios, en el amor de los corazones, en los corazones de los cristianos, de los creyentes, se vaya cada vez más apagando, y se vayan llenando de amargura. Eso es algo feo, es algo triste, ¿verdad? Ahora también, desgraciadamente, el desinterés e hipocresía por parte de muchos líderes va matando el amor en el corazón de los creyentes hasta que se vuelven igual y de fríos y convenencieros que ellos, ¿verdad? Dicen, bueno, pues si el pastor no le intereso, si a mis líderes no le importo, ¿verdad? Lo único que me ven es como un objeto, me ven como un número más, ¿verdad? Con un interés. Pues yo también me voy a volver igual, ¿verdad? Yo también voy a ser así, ¿verdad? O sea, pues total. Y por eso es que el amor en la iglesia, el amor entre los cristianos, cada vez con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, con el paso de las edades, se ha ido enfriando cada vez más. Hasta llegar al grado, ¿verdad? Hasta llegar al grado que la iglesia se ha vuelto como el valle de los huesos secos, como un cartón solamente, como un cascarón. Hoy en día mucha gente, escucha, está dentro de una iglesia, está dentro de la congregación, no falta a la iglesia, no deja de congregarse porque sabe que tiene que congregarse, porque sabe esa escritura que está en Hebreos que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y lo hace solamente por cumplir. O sea, por cumplir con el mandato del Señor, ¿verdad? Pero están ahí, pero no están ahí, ¿verdad? Están a disgusto, están tristes, están enojados, inclusive está el pastor hablando, ¿verdad? Está el líder de alabanza cantando, bien metido en la alabanza. Y el pobre cristiano, el pobre congregante está ahí rumiando su rencor y su resentimiento contra el pastor, contra el líder de alabanza, contra el hermano, ¿verdad? Contra el anciano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y están ahí porque saben que tienen que congregarse, se congregan por obligación, pero no porque verdaderamente les produzca un gozo y paz en sus corazones. Y hoy en día muchas iglesias evangélicas, por causa de esta muerte en el amor en el corazón de los creyentes, de los cristianos, están muertas y vacías de amor. Y son solo cascarones evangélicos con bonitos shows religiosos evangélicos. Como acabo de mencionar, así como el Valle de los Huesos Secos. Por último, quisiera ir para el final de esta enseñanza. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice el Señor, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Mire, siendo sinceros y viendo cómo se encuentra el estado espiritual de la iglesia, nosotros, los que verdaderamente somos cristianos, los que verdaderamente amamos a Dios, amamos a Cristo, tememos al Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esa corriente de muerte espiritual y de frialdad espiritual en el amor nos arrastre. No debemos dejar que la corriente nos arrastre, porque primera no está bien. Primera iría en contra del mandamiento de nuestro Señor de amarnos unos a otros. Número dos, nos va a hacer mucho daño. Nos va a perjudicar espiritualmente. Nos va a llevar a la muerte espiritual. Nosotros debemos de ejercitarnos en el amor cada vez más.
Nosotros debemos de ejercitarnos en el amor todos los días, en el amor del Señor, ¿verdad? Primero que nada en la familia, pero también si usted tiene amigos cristianos, conocidos cristianos, que a lo mejor incluso no van a la misma iglesia que usted, pero cada vez que se encuentre con un hermano en Cristo, sea usted caluroso, sea usted fraternal, sea usted efusivo con ellos y dígale, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de verlo, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? A ver, dígame qué le pasa, que esto y lo otro. ¿Todo bien, hermano? No, que sí, que esto y lo otro. Porque mucha gente le preguntas, ¿todo bien? Y automáticamente te van a decir que todo bien, ¿verdad? Pero verdaderamente te das cuenta que algo hay en sus corazones. Entonces, sin afán de ser metiche ni inquisitivo, ¿verdad? Debemos de preocuparnos, de interesarnos y preocuparnos por el estado espiritual y moral en el cual se encuentran nuestros hermanos. Y esa es una forma de ejercer el amor. Si tu hermano o tu hermana tiene alguna necesidad, si está en tus manos, provéselo, ayúdale, dale lo que necesita, apóyalo, etcétera, etcétera. Mire, yo tengo unos hermanitos en Cristo que son verdaderamente un amor. Ya son grandes, pero tanto ella como él son un amor. Las veces que he tenido algún problema, alguna dificultad, ¿verdad? Sin que yo les tenga que decirles que me apoyen, me han apoyado. He tenido algún problema en algún momento. En una ocasión se me descompuso mi vehículo, ¿verdad? Y el hermano, así con ese amor de Dios, inmediatamente, dice, a ver, quítale la llanta a tu moto, etcétera, etcétera. Y vamos a la tarachera a componerlo. Sin que yo se lo pidiera. Pero es precisamente ahí donde el amor que de Dios que hay en sus corazones es donde se manifiesta. Y ellos siempre, este matrimonio siempre, siempre, siempre han sido una belleza, una lindura. Y a pesar de que no son miembros de mi iglesia, no se congregan en la misma congregación de nosotros, ¿verdad? Pero siempre han sido amorosos, siempre han sido bondadosos, compasivos y misericordiosos. Y eso demuestra que están llenos del amor de Dios. Y miren, los han lastimado como usted no se imagina, pero ellos se han mantenido firmes en el amor. Y el Hijo de Dios, o sea, el cristiano, el Hijo de Dios, no puede dejarse llevar por la corriente del mundo y por las corrientes perniciosas que hay hoy en la actualidad de la iglesia. Usted y yo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Que si los hermanos están fríos, que si los hermanos están amargados, que está bien, no está mal, ¿verdad? O sea, eso está mal, claro. Pero nosotros debemos de tratar de animarlos y de inyectarles el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de buenos actos, de buen trato, de compasión, de misericordia y de apoyo y de ayuda sacrificial, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer, en la medida, obviamente, que nuestros recursos nos lo permitan, ¿verdad? Porque no le vamos a dar a alguien algo que no podamos dárselo, ¿verdad? Que nuestros recursos, tanto físicos, materiales y económicos, no lo permita, ¿verdad? Pero en la medida que podamos bendecir a los hermanos, amar a los hermanos con actos específicos, debemos de hacerlo. Mire, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el que está lleno del amor de Dios, el que que constantemente se llena en la comunión íntima con Dios, con el Señor, debe de marcar la pauta en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Y esto tiene que ver principalmente con obedecer a nuestro Señor Jesucristo en ese mandamiento de él, que debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo te debes de amar? Diciéndole, hermano, te amo mucho en el amor de Cristo nada más. Es parte de, sí, pero debemos de hacerlo a través de actos. Visitarnos, porque es algo que yo no he visto en la actualidad. Ya llega la gente a la iglesia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, fulano, fulana? Estamos ahí cantando, danzando, alabando, escuchando la prédica, se acaba el culto y cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y no se vuelven a ver hasta el próximo fin de semana. No hay coinonía, no hay comunión íntima entre los hermanos, aunque están en el mismo grupo de WhatsApp de la iglesia, no se comunican entre ellos de manera personal. Eso está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera el diablo nos está matando, nos está secando. Y mire, y vienen tiempos difíciles en los cuales la iglesia necesita estar nuevamente y verdaderamente amalgamada, unida íntimamente por los lazos de amor fraternal que el Señor nos ha puesto en el corazón y que nos ordena compartir con otros, ¿verdad? El amor es contagioso y puede calentar los corazones más fríos cuando somos
amorosos nosotros, bondadosos y compasivos con los demás. Y obviamente para tratar a la gente con amor hay que ser sacrificial. Porque de momento va a haber gente que te va a maltratar, de momento va a haber gente que te va a rechazar, que te va a hacer feo y todo. Pero hay que entender los que están lastimados, que están fríos en sus corazones, que su corazón está muerto, está frío, que el amor no está en ellos. Entonces hay que, hermano, ve, mira, échale ganas aquí, allá, vamos aquí, vamos allá. Para eso también sirven las coinonías que se hacen entre mujeres, coinonías entre hombres, coinonías entre jóvenes, ¿verdad? Actividades en la iglesia son necesarias para que crezca el amor entre los hermanos. Y mire, comportarse de esa manera, de una manera perdón, amorosa entre los hermanos, es una verdadera ofrenda y sacrificio de amor para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles. La iglesia está pasando un tiempo de gran frialdad y oscuridad espiritual. Hay muchas divisiones, por parte de muchos líderes y ancianos, hay mucha corrupción, hay mucha hipocresía, mucho desinterés, pero nosotros no debemos de dejarnos contaminar por eso. Nosotros debemos de cumplir la palabra del Señor al pie de la letra, que precisamente en cuanto dijo, ámense los unos a los otros, porque en la medida que ustedes se amen los unos a los otros, el mundo se dará cuenta que ustedes son mis discípulos, son mis seguidores. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos este próximo miércoles a las 8:30 de la noche en la reflexión bíblica. Una gran disculpa, por favor. Este fin de semana pasado y bueno, todo lo que fue esta semana pasada no pudimos compartir las enseñanzas debido a que estuvimos enfermos. De hecho, todavía seguimos un poco enfermos, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios mejor. De antemano, muchas gracias a todos aquellos hermanos y amigos en Cristo que se comunicaron con un servidor para darnos palabras de ánimo, palabras de aliento, ¿verdad? Todos los hermanos que se ofrecieron a orar por nosotros, que Dios me los bendiga mucho, que el Señor se los recompense amplia y grandemente, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nos vemos próximamente, ¿verdad? Este próximo miércoles, 8:30 de la noche, en la reflexión bíblica. Y como siempre, esperamos de todo corazón que esta enseñanza bíblica les sea de bastante bendición y edificación para los oyentes, ¿verdad? Porque precisamente esto lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestro amado Señor Jesucristo, que siempre nos ha amado profundamente, pero también lo hacemos por amor a los hermanos. Lo hacemos porque queremos y deseamos con todo nuestro corazón que la palabra de nuestro Dios alumbre nuestras mentes y nuestros corazones y nos marque una pauta de vida espiritual basada en su luz, en su verdad y en su voluntad. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde para todos. Nos vemos.